Minasan, konnichiwa. El día de hoy vamos a hablar de cómo hacer una oración simple en japonés. La oración simple en japonés es cuando hacemos el siguiente tipo de declaraciones. Yo soy un estudiante, la niña es japonesa, la mujer es una doctora. Es utilizar el verbo ser en japonés. Recuerden, el verbo ser siempre es para describir algo. Ok, esta es la estructura que utilizaremos. A, ba, be, des. A, ba, be, des. ¿Ok? Donde A es el sujeto de la oración, de lo que estamos hablando en la oración. B es lo que describe al sujeto, lo que es el sujeto. Des es el verbo ser, sí, en japonés el verbo va al final. Y wa es lo que llamamos una partícula. Por el momento no voy a profundizar en lo que es una partícula, pero sí les diré para ustedes que acaban de comenzar a estudiar japonés, por cuestiones prácticas, wa siempre va a ir inmediatamente después de a. Tómenlo así. Wa siempre va a ir inmediatamente después del sujeto o de lo que estamos hablando. Y también por cuestiones prácticas es donde vamos a colocar el verbo ser al hacer la traducción al español, ¿sí? Donde está wa es donde vamos a colocar el verbo ser al hacer la traducción al español. Vamos a poner un ejemplo. Si yo quiero decir yo soy un estudiante, yo en japonés es watashi, estudiante es gakusei, lo haríamos de la siguiente manera. Watashi wa gakusei desu. Watashi wa gakusei desu. Yo soy un estudiante. Yo soy un estudiante. Pero si lo voy a traducir literalmente como es en japonés, sería de la siguiente manera. Fíjense. Hablando de mí, no puedo decir hablando de yo. Hablando de mí, estudiante soy. Hablando de mí, estudiante soy. Otro ejemplo. La niña es japonesa. Niña es onanoko y japonesa o japonés es nihonjin. Sería así. Onanoko wa nihonjin desu. Onanoko wa nihonjin desu. La niña es japonesa. Hablando de la niña, japonesa es. ¿Ok? ¿Por qué les digo esto? Porque los siguientes dos tipos de oraciones simples funcionan en base a esa cuestión. Cuando en el japonés está entendido tanto por el que habla como por el que escucha el sujeto o de lo que están hablando, lo omiten. Esto es usual en el lenguaje hablado, en el lenguaje japonés hablado. Por ejemplo, si a mí me preguntan, ¿quién eres tú y de dónde eres? Yo puedo decir, Watashi wa Manuel desu. Yo soy Manuel. Y después agregar, Mekishiko jin desu. Soy mexicano. Mekishiko jin es mexicano. Y no necesito repetir el sujeto de lo que estoy hablando porque de antemano saben que estoy hablando de mí. Entonces, yo puedo omitirlo, borro, y solamente digo Mekishiko jin desu. Y es una oración simple en japonés. ¿Ok? Vamos a poner otro ejemplo. También puedo decir estudiante soy, gakusei desu. Es negro, kuroi desu. Así es, cuando siempre esté entendido de lo que estamos hablando, no es necesario decirlo. ¿Ok? Nuestro tercer tipo de oración es un poquito informal y es quitar el verbo ser. Así es. En este tercer tipo de oración, por eso les repetía mucho el hablando de, es donde lo vamos a utilizar precisamente, porque si yo quiero decir el perro es negro, lo puedo utilizar de la siguiente manera. Inu wa kuroi. Hablando del perro negro. Es una manera informal de hablar en japonés, pero es muy común. Vamos a poner otro ejemplo. La niña es japonesa. Onanoko wa nihonjin. Hablando de la niña japonesa. ¿Ok? Entonces,
Aquí el verbo, perdón, no hay verbo, pero wa tiene características de verbo ser, porque estás diciendo, hablando de esto, es. Hablando de esto, por ejemplo, hablando de la niña japonesa. ¿Ok? Entonces tenemos tres maneras de hacer una oración en japonés. La primera, que es completa y formal, y para ustedes que están estudiando japonés, les sugiero que hagan siempre esta oración, completa y formal. Y las otras dos, que son más para el japonés hablado, la incompleta formal, porque tiene el verbo des, y esta informal, más adelante las verán, pero con esto ustedes van a entender más los diálogos en japonés. Espero que este video les haya gustado, nos vemos la siguiente semana. Matane.